Hoy hablamos con... Me llamo Josep Arnau y soy clarinetista del Cuarteto Mad for Clarinets. Mi nombre es Justo Sanz y yo toco el requinto en el cuarteto. Hola, yo soy Pablo Fernández y toco el corno di bassetto. Hola, yo soy Pedro Rubio y toco el clarinete bajo. ¿De dónde eres? Soy de un pueblo de Valencia que se llama Canals. Yo nací en Pontevedra, pero he vivido prácticamente toda mi vida en Madrid. Yo soy natural de Madrid. Yo soy de Yecla, un pueblo de Murcia. ¿Cómo llegaste al clarinete? Mi relación con el clarinete comienza en la banda de mi pueblo, en la Asociación Musical Canalense, en la que mi padre era músico y me envió a estudiar allí pues, el solfeo que se daba entonces y el maestro que había allí me dijo, pues tú tocas el clarinete. Y yo como era buen chico pues no me lo planteé, cogí el clarinete y empecé a estudiarlo. En mi caso, yo había estudiado música de forma privada, vivíamos entonces en Talavera de la Reina y mi padre, que era muy aficionado a la música, pues quería que tuviera una formación musical. Y bueno, pues en aquella época se estudiaba por una parte el lenguaje musical y más adelante, cuando ya se acababa, se empezaba con el instrumento. Total que empecé con unos 5 años el lenguaje musical y a eso de los 10 años empecé con el piano. Mis padres no tenían posibilidad de comprarme un instrumento y entonces después de unos meses tuve que dejarlo. Fue a partir de los 12 años cuando un amigo del colegio me dijo, mira, se está haciendo una banda de música y quieren ahora pues a jóvenes que quieran comenzar. Y yo pues aparecí por allí y según entraba por la puerta, alguien dijo, tú tienes cara de clarinetista, y me puso un clarinete en las manos. Pues yo en mi caso vivía en Alcorcón y se fundó la Escuela Municipal de Música. Como se hacían antiguamente las cosas, que no había redes sociales ni nada de esto, pues pusieron un bando en la ciudad y mi padre, que era melómano, pues nos apuntó a toda la familia a estudiar música en la Escuela Municipal Manuel de Falla. Y allí pues bueno, se creó una banda, como era preceptivo, y en la banda pues empezaron a repartir instrumentos y bueno, mi padre, que era un poco el que hacía de Cicerone en esto, pues dijo, tú el clarinete. Y así empezamos a estudiar allí unos años y luego ya me trasladé a estudiar a Madrid. Pues en mi caso yo empecé en la banda de mi pueblo, la banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Entré en la escuela porque mi tío tocaba el clarinete y bueno, le dijo a mis padres que me apuntara. Allí empecé. ¿Y qué instrumento hacía falta? Pues los platillos, y con eso salí. Yo me acuerdo que cuando conseguí el contratiempo de Paquito el Chocolatero, eso fue definitivo, entré. Pero yo seguía estudiando solfeo y entonces me dijeron, bueno, ¿y no querrás otro instrumento? Y pedí el clarinete. Y ahí empezó todo. ¿Algún consejo que te dieron que te cambió la vida? El primer consejo que recibí fue de mi padre cuando era muy pequeño y era que hiciera muchas notas largas. Mi padre me decía, tú haz muchas notas largas y yo creo que eso me ha servido también mucho para tener un concepto del sonido desde muy pequeño, que de la importancia de tener un buen sonido en el instrumento, se lo agradezco a mi padre. Después influencias, pues todos tenemos de grandes profesores. Yo, en mi caso, pues recuerdo mi primer director de la banda, que fue Francisco José Perales, y después el último profesor, no sé, siempre es el primero y el último, y mi último profesor fue Hans Deinzer y de esta persona pues me influyó mucho y recuerdo prácticamente todas mis vivencias con él. Y así destacar algo me cuesta, ¿no? Pero la humildad y la sinceridad a la hora de trabajar y de hacer música, y sí recuerdo sus últimas palabras que era disfruta de la música y haz música. Yo recuerdo que mis principios con el clarinete tuve la suerte de pues tener a un profesor que de forma autodidacta y privada, o sea, él no se dedicaba a dar clases más que esporádicamente y a personas con las que tenía cierto cariño. Se llamaba Ángel Calzada, era un músico militar, subteniente, que tenía un sonido fantástico. Y yo estaba en aquel momento en la banda de Salamanca y me decía, chico, tú tocas el clarinete muy mal, pero lo puedes tocar muy bien. Y me dijo, si quieres te doy clase. Y la verdad que me cambió la vida porque él tenía una obsesión con el sonido tan grande que no podía hacer dos notas seguidas si una de ellas estaba, digamos, equivocada de timbre, que no tenía la redondez, el color adecuado, pues entonces
no me dejaba seguir, con lo cual esa obsesión por el sonido que tuvo mi maestro pues me ha ayudado a construir mi propio sonido y es lo que más ha influido en mi vida como clarinetista. Después de este paso por las manos de este profesor, que era subteniente, yo fui al Conservatorio Superior de Madrid, o sea, toda la carrera la hice en el grado profesional de forma libre, que entonces se podía estudiar con el plan del 66, y solo estudié oficial en el Conservatorio Superior de Madrid con Vicente Peñarrocha, que era solista de la Orquesta Nacional. Y una de las cosas que me cambió y que bueno, pues me ayudó sobre todo pues, a modernizarme, por decirlo de alguna manera, era la embocadura, porque yo tenía una buena embocadura, pero era una embocadura doble, o sea, yo forraba el labio de arriba y el labio de abajo hasta sexto de clarinete. Entonces, Vicente Peñarrocha me enseñó desde la primera clase a tocar el clarinete solo forrando el labio de abajo. Y la segunda cosa que aprendí con él, y que es una cosa en la que él ha sido absolutamente pionero, ha sido el vibrato. Es una cosa, no digo que me haya cambiado la vida, pero sí es un complemento maravilloso pues, para hacer la música en algunos momentos con un nivel de expresión diferente. Pues en mi caso, igual que mis compañeros y amigos, bueno, realmente yo creo que somos afortunados. En mi caso yo tuve la suerte de comenzar con Ramón Barona, que es un clarinetista más que conocido, fue solista de la Orquesta de Radio y Televisión Española. Empezamos en Alcorcón y ciertamente muchos músicos de mi generación de esta ciudad pues empezamos con él. Luego seguidamente ya fuimos al Conservatorio de Madrid con Vicente Peñarrocha, que era el catedrático del Real Conservatorio y solista de la Orquesta Nacional. Y bueno, realmente yo creo que los pilares en cualquier estudiante de clarinete y de música en general pues es que hay que ser humilde, ¿no? Y que el trabajo y la constancia pues es lo que va a permitir que tú sigas mejorando, ¿no? Y yo creo que eso desde pequeños pues bueno, lo hemos llevado, ¿no? Y yo el consejo pues, principal es este, ¿no? La humildad y seguir con el trabajo constante. Pues es curioso, coincidimos en muchas cosas. Yo recuerdo en la banda de música el maestro José Ortuño, que era el que formó la banda en aquellos años, un poco antes de entrar yo. Pues era eso, era solamente sonidos largos, notas largas, yo me acuerdo. Además nos enseñaban forrando con los dos labios. Luego vas al conservatorio, te pierdes, pero entonces sí que era eso de hacer notas largas es fundamental. Y recuerdo uno de los músicos más importantes de la banda, Ángel Hernández, lo mismo, era siempre eso. Y yo creo que eso, no sé, me ha influido siempre en preferencia de qué conseguir, qué es lo más importante, ¿no? Y luego pues eso también, la formación de vida que te da una banda de música, que yo creo que los cuatro compartimos, que venimos de ahí, es importantísima. Yo luego he tenido muchos profesores que me han ayudado y todo, pero yo creo que aquellos años que me marcan tanto, pues fueron fundamentales para una idea del sonido y de qué es lo importante. ¿Dónde trabajáis actualmente? Mi trayectoria profesional comienza un poco con grupos de música contemporánea. Empecé en el Grupo Instrumental de Valencia, al que me llamó José Cerveró un día y me dijo, ven mañana a tocar. Y pues yo sigo, pues voy mañana a tocar, y me dijo, no, pero el clarinete bajo, que no lo había tocado en la vida. Y yo pues me agencié un clarinete bajo como pude y fui. Y ese fue mi comienzo un poco profesional, un poco abrupto. Después, mi principal dedicación es la enseñanza y aprobé posiciones en el año 1999 al cuerpo de profesores del conservatorio y he trabajado en diferentes conservatorios y en la actualidad estoy en el Centro Integrado de Música del Padre Solari en San Lorenzo de los Escoriales. Soy profesor de clarinete allí. Aparte, pues desde siempre he mantenido una trayectoria de freelance, un poco en orquestas, colaborando en grupos de música contemporánea y pues tengo la suerte de haber conocido a estos chicos y desde hace unos años pues estamos también con una actividad fuerte con el cuarteto. Pues yo comencé en la banda de música de Salamanca, estuve trabajando unos 3 años y después hice las oposiciones al conservatorio, muy joven, con 23 años y bueno, tuve la fortuna de sacar una cátedra por aquel entonces. Yo reconozco que con esa edad es infrecuente, incluso me da cierta vergüenza pues haber sido catedrático con una edad tan joven porque
mi experiencia era realmente pequeña para aquel momento. Sí que he tenido luego pues, la oportunidad de desarrollar una carrera profesional muy amplia, o sea, llevo en el Conservatorio Superior de Madrid desde el año 89 y sigo en él hasta el día que me toque jubilarme. También he formado parte de grupos barrocos porque yo estudié la flauta de pico y bueno, pues he tocado unos 15 años con un grupo que se llama Zarabanda, con el que he grabado algunos discos. Ahora continúo con otro grupo barroco, ya tocando más bien el chalumeau, clarinete barroco, que se llama Armonía del Parnasse. Y bueno, en el año 1992 pues ingresé en la Orquesta de la Comunidad de Madrid como clarinete solista. He estado en esta orquesta durante 26 años, con lo cual pues he tocado todo el repertorio sinfónico, también ha sido una orquesta titular del Teatro de la Zarzuela. He tenido una experiencia que con el clarinete y con su repertorio pues en ese sentido muy completa. Yo en mi caso, en el año 1992, también, al igual que Justo Sanz, tuve la fortuna de ingresar en la Orquesta de la Comunidad de Madrid, en la que también, pues bueno, he estado 26 años y claro, haciendo pues todo el repertorio que nos podamos imaginar en 26 años, también la orquesta titular del Teatro Nacional de la Zarzuela y bueno, conciertos de toda índole. Fue una orquesta además en la que desde el minuto uno tuvimos que adaptarnos a tocar cualquier instrumento, ¿no? Siempre Justo Sanz y yo, que hemos compartido tanto allí, pues tenías que tocar un día el requinto y por la tarde el clarinete bajo. Antes lo comentaba Josep cuando empezó a estudiar él, que cuando empezó a trabajar tuvo que tocar el clarinete bajo de repente. A mí en la Orquesta de la Comunidad me pasó igual. Era una orquesta, cuando se fundó, era una orquesta de formación clásica, con vientos a dos, con maderas a dos, hasta que un día había un papel de clarinete bajo y me dijeron: Pablo, toca el clarinete bajo, que yo no había tocado nunca, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nos hizo ser músicos bastante flexibles, ¿no? En aquella época, ¿no? Ahora está todo mucho más hiperespecializado, ¿no? El que es requinto se presenta a sus oposiciones de requinto o de bajo y tal. En aquel entonces, en esta orquesta hacíamos casi de todo, ¿no? Y bueno, fue la primera experiencia profesional. En el año 92 y en el 93 pues tuve también la fortuna de aprobar las oposiciones para el cuerpo de profesores de música y artes escénicas del Ministerio de Educación, que dependía entonces, antes de transferirse las competencias. Y bueno, estuve en varios conservatorios de España, porque antes era el territorio del ministerio, que se decía, y ahora pues estoy de profesor desde hace 17 años en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel de Madrid Capital. Y bueno, pues aparte pues el cuarteto, como comentaban antes mis colegas, pues que ya llevamos 18 años con él y bueno, pues es una suerte pues hacer música con tan buenos compañeros y clarinetistas. Bueno, pues en mi caso, cuando terminé mis estudios en el Conservatorio Superior, pues mis primeros trabajos fueron precisamente en la orquesta, tocando el requinto. Y luego, muy jovencito, con 24 años, aprobé las oposiciones de profesor y esa ha sido mi actividad principal. He tocado en muchísimos grupos de cámara, he sido también freelance, tocando en orquesta. Y actualmente estoy de profesor en el Conservatorio Joaquín Turina de Madrid y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. ¿Dónde y con quién estudiaste? Mi formación académica con estudios reglados pues comienza en Carcaixent, en un conservatorio profesional de música, con el profesor Salvador Navarro. Y yo quise cambiar al Conservatorio de Valencia para terminar mis estudios profesionales. Hice unas pruebas, pero justamente ese año no hubo ninguna plaza de clarinete, no había plazas en el conservatorio. Y yo, que era muy lanzado, me fui a buscar al profesor Juan Bercher y le dije que quería estudiar con él. Y le dije: maestro, yo quiero estudiar con usted en Valencia. Y entonces hice un año de clases privadas con Juan Bercher, que era una persona muy valorada en Valencia, una persona muy especial. Al año siguiente ya pude entrar en un conservatorio para terminar mis estudios profesionales y estudié con otro profesor, y ya los estudios superiores los hice con José Cerveró y terminé mis estudios superiores en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia con José Cerveró. Y después pues hice clases particulares y privadas con algunos profesores y tuve la suerte en un año que me recomendaron un curso de verano en una ciudad italiana, en Bobbio,
y con el profesor Hans Deinzer, yo no lo conocía, fui a hacer las clases y me encontré que tenía que hacer una prueba para seleccionar a 10 alumnos y éramos 60 clarinetistas de todo el mundo. Y yo tuve la suerte, no sé por qué, pues el hombre que él le gustó como hice la prueba y me cogió. Y tuve también la fortuna de que ese año pues, habían abierto el Fondo Social Europeo, abrió una beca para poder estudiar todo el año con él, un curso anual, un curso que íbamos, hacemos periodos de 15 días, cada 3 meses, y estábamos con él todo el año. Y estuve 4 años estudiando de esta manera con Hans Deinzer. Como comenté antes, yo al principio estudié con un profesor que no se dedicaba a la docencia más que de forma, bueno, pues personal y a las personas que tenían bastante afecto, que es Ángel Calazada. Con él estudié toda la carrera profesional de clarinete. Yo me examinaba por libre, o sea, me preparaba durante el curso y yo me examinaba por libre. Luego entré en el Conservatorio Superior de Madrid y estudié con Vicente Peñarrocha clarinete y a la vez estudié flauta de pico porque a mí me interesaba mucho el repertorio barroco y encontraba que el clarinete pues era un instrumento que en esto tenía poco repertorio que ofrecer y busqué un instrumento afín que fuera compatible con el clarinete. Entonces la flauta de pico, que era un instrumento que me apasionaba, había tenido la ocasión de escuchar al gran Franz Britten incluso en directo y bueno, pues estaba realmente impresionado por la forma de tocar de este músico que era realmente excepcional. Y luego el repertorio de la flauta, que es tan rico, sobre todo para el barroco, que era el estilo que me interesaba. Entonces estudié también en el Conservatorio Superior a la vez la flauta de pico con Mariano Martín. Y posteriormente, como tenía por una parte un instrumento moderno que era el clarinete, por otra parte un instrumento antiguo que era la flauta de pico, me faltaba completar, digamos, el juego completo con el instrumento que, bueno, es el origen del nuestro, que es el clarinete histórico. Eso ocurrió en el año 1997 y estuve 2 años en el Conservatorio de La Haya estudiando con Erich Hebrig, que la verdad era una auténtica figura internacional, tocaba justamente la orquesta de Franz Britten, la orquesta del siglo XVIII, y la verdad que me aportó muchísimo para conocer a fondo nuestro instrumento desde los orígenes. Es una persona que también ha investigado mucho, con lo cual pues he recibido de él una formación muy completa en todo lo que se refiere a la música antigua, especialmente del clarinete y su historia. Bueno, pues yo en mi caso, como comentábamos antes, comencé a estudiar clarinete en la Escuela Municipal Manuel de Falla de Alcorcón, con Ramón Barona, que bueno, realmente estudié 3 años con él, pero fue una figura pues que fue determinante, ¿no? Porque en aquel entonces él estaba en la banda de la Policía Nacional, que en aquellos años era una banda era bastante importante en la ciudad de Madrid. Y yo le recuerdo, mi imagen siempre de este profesor es que siempre estaba estudiando. Llegabas a cualquier momento y estaba estudiando porque estaba preparando las oposiciones para la Orquesta de Radio y Televisión Española. Yo estuve 3 años con él y luego seguidamente pues ya me presenté al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y ya hice toda la carrera con Vicente Peñarrocha, con el que por otro lado yo creo que en la época pues hemos pasado muchísimos clarinetistas de este país, ¿no? Luego seguidamente pues amplié estudios, se podría llamar que sería el equivalente de ahora de un máster, con Philippe Couper en el Conservatorio Nacional de la región de Versalles. Philippe Couper sigue siendo supersolista de la Orquesta de la Ópera de París y profesor del Conservatorio de Versalles. Y bueno, digamos que amplió horizontes en la visión internacional. Ahora en el mundo de la globalización todo parece que es muy sencillo, pero claro, en aquellos años, quiero recordar que fue el año 1995, cuando yo fui allí, con 24 años, pues bueno, era una verdadera odisea. Hace pocos días compartíamos con los compañeros estas andanzas, que era cuando había que salir de España y tenías que comprar el billete en una agencia de viajes, había que preverlo con mucho tiempo, tenías que cambiar francos o al país donde fueses, tenías que buscar absolutamente todos los detalles para viajar, cosa que ahora, pues a golpe de clic, estás comprando todo esto, ¿no? Era todo muy complicado en aquella época. Y bueno, simplemente pues como anécdota, por aquello de tocar otros instrumentos, yo comencé a estudiar violín también,
lo estudiaba a la par que clarinete, llegué a hacer hasta quinto de violín, pero claro, no había color. Donde esté un clarinete, que se quite un violín, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y efectivamente, pues por aquello que hablábamos antes, ¿no? De la formación de los inicios de tocar en una banda, ¿no? Para los clarinetistas, yo creo que es algo definitivo, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba en quinto de clarinete y en quinto de violín, y en quinto de clarinete pues, tocaba, bueno, igual es que era muy mal violinista, seguramente, pero bueno, el clarinete siempre me gustó mucho más por aquello de la sociabilización, los amigos, etc. Y bueno, pues en definitiva esa fue mis andanzas con los profesores. Y luego, pues bueno, pues cursos de verano como todos hemos ido haciendo, ¿no? Con diversos maestros. Bueno, pues en mi caso, aparte de estos inicios en la banda de música, yo también, igual que Justo, hice bastantes cursos por libre. Lo preparábamos en la banda con el maestro de la escuela, iba a Murcia, me examinaba por libre y ahí estuve. Y los últimos cursos ya sí que lo hice matriculado ahí en Murcia con José Avellán. Después seguí estudiando con José María Puyana, también hice algunas cosas, y luego un profesor que sí me marcó profundamente fue Larry Passing, un solista de la Sinfónica de Barcelona. Y bueno, luego continué, me interesó, bueno, pues haciendo estudios fuera. También tuve la oportunidad de convalidar una especie de convalidación en Londres que se llama Clarinet Performing Diploma en el Royal College. Y luego el clarinete bajo, descubrí, bueno, este instrumento fantástico. Y conocí a un gran solista, Henry Bock. Me fui a Rotterdam, allí estuve 4 años, terminé mi diploma allí. Y bueno, con esta inquietud también tengo la faceta histórica me apasiona del clarinete y me puse a estudiar clarinete histórico. ¿Y con quién lo hice? Pues lo hice con Carles Riera, en Badalona y en Sabadell. Y nada, aprendí muchísimo de él. Muchísimo. Siempre lo tengo muy agradecido, sobre todo por la forma de abordar el instrumento y la historia de nuestro instrumento. Hay que entender este instrumento histórico para saber todo lo que se ha hecho y por qué el instrumento es como es ahora. Y nada, básicamente esas han sido mis referencias.